Ya, entonces vamos a iniciar con este video. Por favor, tomar los apuntes, sacar las ideas, fechas, perspectivas y las vamos a ir contraponiendo con la visión en América Latina para que prácticamente ustedes ya tengan hecho el trabajo que les refiero, que es la explicación de esta Guerra Fría por medio de un organizador gráfico, cualquiera que este sea. Es una línea del tiempo, un mapa conceptual, un organizador en general, como ustedes deseen. Vamos a revisar entonces este video. Bien, chicos, el video ya completamente evaluado manifiesta una serie de años y puntos principales. Vamos a sintetizarlos comparándolos con lo sucedido desde el ámbito de América Latina y donde va incidiendo América Latina como protagonista de esta Guerra Fría. Tras la caída en la Segunda Guerra Mundial, realmente la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se organiza esta Organización de Naciones Unidas con el objetivo supuesto de mantener una alianza y una unión entre los países del mundo para que no se pueda dar otra guerra mundial. Para el 48 se da este Plan Marshall que trata de impulsar al bloque capitalista. Hay dos bloques que evidentemente hemos nosotros puntualizado, el comunista y el capitalista, donde la Europa en general estaba dividido por una cuestión de la división de Alemania en los territorios de los ganadores. Los países que ganaron se repartieron Alemania según sus intereses y sobre todo impusieron su modelo. Para 1949 se plantea la OTAN, pero ¿qué pasa en América Latina para 1948, por ejemplo? 1948 estaba planteado otro modelo, es decir, que los Estados Unidos que guían estos procesos, Estados Unidos no solo se mantuvieron con la perspectiva de generar un impulso económico y un aliado en la parte capitalista de Europa, sino que también le dieron un proceso a América Latina. Y este tratado de interacción de ayuda recíproca, muy parecido a la idea del Plan Marshall. Les damos dinero, pero ustedes, el momento que tengamos guerra, nos apoyan. Ese es el objetivo de estos dos elementos de ayuda recíproca y la creación de estas organizaciones. En general es la perspectiva puntual de estos elementos. Para 1949 se crea esta OTAN con el mismo objetivo que en América Latina, esta organización del Tratado Atlántico Norte, y para 1949 se crea la OEA. Estados Unidos prácticamente estuvo en todo, estuvo pensando en todo, en todos los elementos. No vamos a dejar simplemente que Europa, que es donde se está dando el conflicto realmente. Obviamente no calculaban para estos tiempos el proceso cubano, no se daba todavía la revolución cubana. Entonces Estados Unidos prácticamente dice, a ver, vamos a tener un problema ya evidente que se viene dando desde el 45 con los rusos principalmente. Vamos a darle un impulso económico a toda Europa que sea capitalista, donde van a darse evidentes rasgos. Si nosotros vemos algún proceso de la división de Alemania, el lado capitalista tenía avances económicos, tecnológicos que no tenía el lado comunista. En cambio, el lado comunista tenía la posibilidad, de cierta forma, que la mayor cantidad de su población tenga alimento, a diferencia de las clases sociales. Pero siempre era más atractivo el lado capitalista. Lo mismo que pasa, por ejemplo, o ha pasado con mucho tiempo con las personas que salen de Cuba. ¿Por qué salen de Cuba? Con la perspectiva de un supuesto mejoramiento, de una mejor calidad de vida. En realidad es un aparente engaño, lo diría yo así, porque nos están mostrando aparatos que no tenemos, ¿sí? Y principalmente Cuba no tiene por el bloqueo que dio los Estados Unidos, no porque no hayan generado procesos.
Pero de todos modos, esa es la perspectiva. Nosotros, lo que se llamó después de ese sueño americano, el alcanzar la perspectiva de una vida como los Estados Unidos. Cuando en realidad, si nosotros vemos, los procesos son más por el bloqueo en Cuba que por otra cosa. Pero bueno, podemos ser críticos frente a esta perspectiva, pueden tener su punto de vista y podemos discutir frente a esta visión. Para 1950 hay un control claro de el capitalismo hacia el comunismo y viceversa. Principalmente los Estados Unidos quieren mantener un control para que no se expanda el comunismo. Esa es la idea. Le ven al comunismo como un enemigo tan profundo que la perspectiva final es que el comunismo no llegue, ¿cómo decirlo?, como si fuera una enfermedad. Así es en la mentalidad de este proceso, que el comunismo llegue a ser. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué planteo esta perspectiva? Porque en la propaganda en sí mismo del proceso de la Guerra Fría, al comunismo se ve algo así como si fuera ya lejano, raro, y que si nos llega tal vez a tocar, a insistir, es como que vamos a caer en algo de perdición. Recuerden lo que dice Margaret Thatcher. Margaret Thatcher directamente, obviamente para los 80, pero está influenciado por esta perspectiva, le dice el imperio del mal al comunismo. Y esa imagen de Lenin con cuernos, aunque suene chistoso, pero en realidad esa es la perspectiva que están introduciendo dentro de la mentalidad del estadounidense y en el caso de Margaret Thatcher, dentro del pensamiento inglés, que el comunismo es algo sumamente peligroso, que es tal vez de gobierno secreto, de cosas, lo que se ve en las películas, a eso me refiero. Lo mismo que se ve en las películas. ¿Qué vemos en una película clásica de Misión Imposible? Todo con secretos, con archivos encriptados y los enemigos son los rusos que tienen otra postura y quieren destruir nuestro país y nuestra nación. Eso se va introduciendo dentro de la perspectiva y se trata de generar un control. Para América Latina también el control en los años 50 se intensifica de tal forma que se quiere principalmente generar este proceso que veíamos nosotros anteriormente, donde todo gobierno que sea sospechoso de comunismo será altamente generado con represalias, es decir, será reprimido. Entonces aquí hay represalias a los procesos, a todo proceso izquierdista. Dense cuenta aquí, es mucho más profundo. O sea, no es solo cualquier movimiento comunista, cualquier movimiento leninista, sino, va más allá, cualquier tendencia de izquierda, por más socialismo que pueda aparecer, va a ser reprimido por los Estados Unidos. Todo esto en el proceso entre 1950 y 1961 se da la Revolución Cubana. Para esta revolución cubana principalmente se da el impulso de un movimiento en América Latina. Esta revolución muestra un cambio en América Latina. No solo estamos del lado de los Estados Unidos, sino que también podemos tener otro criterio. Y comienza a darse ya realmente un conflicto que Estados Unidos le ve realmente crítico. Este control en Europa principalmente fue que los comunistas no se pasen al lado capitalista y que los capitalistas, obviamente no creo que los capitalistas quieran pasarse al lado comunista, pero si es que en el caso que sucediera, que no se dé. O sea, yo digo esto porque principalmente, ¿cuál fue la ganancia principal del lado capitalista? La propaganda. Se basaron mucho en la propaganda. Ustedes pueden encontrar hasta en YouTube estas propagandas del capitalismo de esta época, donde realmente se ve a una persona capitalista que tiene la posibilidad de comprar un carro, comprar una casa, y en realidad no se muestra ninguna de los beneficios que pueda dar o no el capitalismo. Entonces estos grupos se pasaban al lado capitalista. Para lo cual, para el 61 se creó el Muro de Berlín, con el objetivo de que no se pasen de un lado a otro, sobre todo del lado comunista al capitalista.
Este muro de Berlín en realidad generó un proceso muy conflictivo. Muchas familias se separaron porque muchas familias vivían en realidad entre la mitad entre los dos procesos. O una familia vivía de este lado y otra de la otra, siendo una misma familia. Entonces no pudieron verse durante mucho tiempo. Fue muy trágico el muro de Berlín. Para 1962, con la incursión de Cuba al lado comunista, se da la crisis de los misiles y en 1962 ya directamente América Latina y principalmente Cuba tiene una incidencia clara. Podemos decir que primeramente durante todo este proceso de los 60 y 70 también proliferaron 1960 a 1970 todos los procesos de golpes de Estado, reconociendo que los golpes de Estado en Argentina y Chile son los más representativos, los más recurrentes en los años 70, en 60, 70, donde principalmente se trataba de sofocar todo tipo de incidencia izquierdista. Entraban a las universidades, gente que estaba, por ejemplo, con un libro del manifiesto del Partido Comunista era encarcelado, desaparecía, se le asesinaba. En Chile, el caso más evidente de Víctor Jara, si alguien ha escuchado la música de Víctor Jara y la muerte de Víctor Jara, que estuvo en la Universidad de Chile y les llamaron supuestamente para dialogar al estadio, donde ingresaron, les cerraron las puertas y les asesinaron. Fue una violencia no solo a los derechos humanos, sino a la consideración clara de el libre pensamiento. No podía uno pensar de otra forma. Lo mismo la dictadura en el Ecuador, que aun cuando todos le llaman una dicta blanda, porque no fue tan fuerte como en Chile o en Argentina, tuvo esta misma idea. Golpe de Estado, sostener el Estado, obviamente contra el gobierno de José María Velasco Ibarra, que se nombró dictador. Ese era el supuesto, pero en las universidades entraban los militares y aquel que tenía textos o libros de izquierda eran sentenciados y llevados quién sabe a dónde en algunos casos. ¿Sí? Estos procesos han marcado mucho la mentalidad del latinoamericano. Si nosotros vemos los procesos de lucha social, la lucha desde la música protesta, desde el activismo social, en América Latina han calado demasiado hasta el punto de los procesos socialistas del siglo XXI en toda América Latina, no solo en el Ecuador, que devienen de estos procesos, desde la Guerra Fría. Finalmente, vemos en el video para 1980, Ronald Reagan y Margaret Thatcher comienzan a tomar ya represalias graves dentro del proceso de lo que sería ya realmente un cambio de mentalidad hacia un capitalismo fuerte. Y directamente la Guerra Fría acaba en 1989 con la caída del muro de Berlín. 1989 es un punto relevante en la historia, un punto esencial que delimita, miren, un proceso desde la Segunda Guerra Mundial. No fue un proceso fácil, no fue una guerra de 5 o 4 años con millones de muertos y campos de concentración y qué sé yo, que fueron duros. Pero yo creo que psicológicamente y en la mentalidad de América Latina y el mundo, esta guerra fue mucho más compleja. Son demasiados años, una serie de organismos que supuestamente vinieron para ayudarnos y en realidad trataban de tener control. La conformación de los golpes de Estado y las dictaduras militares en América Latina han cambiado la mentalidad del latinoamericano. Y finalmente la caída del muro de Berlín, que es no solo la destrucción del muro, sino que simbólicamente es la ruptura de un proceso de hegemonía de los Estados Unidos y de Rusia. Obviamente, quien sale vencedor, los Estados Unidos de esta Guerra Fría, pero los perjudicados creo que mayormente hemos sido los latinoamericanos y nos ha tocado comenzar nuevamente a reconstruir todo eso que perdimos en las dictaduras militares y que en la actualidad también se ve marcado por los
que tomando estas ideologías se han generado como oportunistas y han generado todo este proceso de lo que podemos visualizar como corrupción en nuestros países. Se tomaron de estas perspectivas del problema que tenemos en América Latina y principalmente se basaron en el socialismo del siglo XXI en muchos casos latinoamericanos y lo único que hicieron es tener un proceso de corrupción parecido a lo que pasaba en la Guerra Fría. Así que hay que ser muy críticos frente a esta perspectiva y tomar en consideración, son 31 años desde la caída del muro de Berlín, 32, según yo, que cumplo la misma edad que la caída del muro de Berlín. Entonces, tomamos en cuenta este punto como un cambio de visión. Bien, jóvenes, vamos a cerrar. Espero que les quede claro, les he sintetizado. Si ustedes toman en cuenta estos elementos y los van integrando, ya tienen su trabajo. Nada más que de lo que vamos a ver. La siguiente semana tenemos evaluación y estaremos revisando cuando tengamos la clase sobre la República Popular China y algunos elementos que se van interrelacionando, pero que tienen que ver con lo que hemos visto sobre la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El plan Marshall a quién ayudó financieramente? A Europa, Ya, financieramente principalmente a Europa, ¿sí? El plan Marshall. ya. Aquí, déjeme revisar, teníamos, sí, principalmente Europa y el plan Monroe fue para América Latina, de la América para los americanos. ¿Alguien más? ¿Otra duda, otra pregunta? Bien, jóvenes, con eso cerramos.